Hola, hola, muy buenas noches. Ya estamos en vivo nuevamente como cada jueves. Vamos a esperar unos minutos porque Instagram está invitando a nuestros amigos, a las personas que cada jueves esperan esa transmisión. Buenas noches, Luz, ¿cómo está? Bienvenida a esta transmisión de este live que habla sobre el autoconocimiento. En este momento voy a lanzar una invitación a una persona que va a ser parte de este live, que nos va a agregar mucho valor porque es interesante cómo ve la óptica del autoconocimiento y cómo lo ha podido aplicar o desarrollar en su vida. Así que en un momentito vamos a... Hola Milena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto de tenerte aquí. Vamos a esperar unos minutos. El tema de hoy es el autoconocimiento como una brújula, como un mapa, como una herramienta para lograr primero el autoliderazgo y luego el liderazgo. Hay una frase que quiero hoy compartir y que se va a enmarcar dentro de este live de esta noche. Es el autoconocimiento es el primer paso para el liderazgo y el éxito en la vida. ¿Por qué? Porque nos permite conocer herramientas internas, herramientas psicológicas, fortalezas, destrezas que nos van a permitir tener un mejor liderazgo, una mejor influencia y todo lo que necesitamos en esta vida para crecer, para tener éxito y para lograr las metas que nosotros estamos deseando. ¿Cómo estás, Johnny? Muy buenas noches, encantado de saludarte. Bueno, en honor a las personas que ya están unidas a esta transmisión, les voy a primero pedir disculpas porque el jueves no pudimos salir. Estuve en Bucaramanga, en Colombia, en una convención de empresarios y la verdad no fue fácil conectarme porque había una actividad, primero una capacitación, luego en la noche un evento. Entonces tuvimos que volar para allá, cambiarnos y eso fue dificultoso. También esta situación de no poder conectarme me enseñó a que la próxima vez, si tengo un evento fuera del país, ustedes saben que estoy transmitiendo desde Lima, Perú. Cuando tenga un evento fuera del país, pues tome las precauciones y no programe algo como que tan estructurado como es lo que vamos a hacer hoy. Pero muy buenas noches. Yo quiero preguntarles a los que ya están conectados y que me respondan en el chat, ¿cómo están hoy? Esto es un ejercicio en donde vamos a activar el autoconocimiento y vamos a entender un poco de qué se trata. ¿Cómo están hoy? Por favor, escríbame en el chat, Johnny, también Luz, también Milena, por favor, ¿cómo están hoy? ¿Qué es lo que responde cuando la gente te pregunta, ¿cómo estás hoy? Todos, por lo general, ¿qué respondemos? Súper bien, dice, ¿no? Todos decimos, si estamos en un grupo, alguien entra, saluda, dice, ¿cómo están todos? Bien, ¿no? Y en realidad, si empezamos a ahondar en la pregunta, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Bien qué? Bien contentos, bien alegres, pero si nosotros usamos una introspección en este momento, bueno, yo estoy bien, estoy emocionada, entonces ya estoy entrando a un detalle más, ¿verdad? Estoy un poco nerviosa, estoy un poco inquieta, entonces el autoconocimiento te permite ir a esos detalles de conocer tus emociones, de conocer qué estás pensando. Y bueno, ahorita estoy con una expectativa de saber qué es, cuál va a ser el resultado de este live con mi invitada,
que ahorita voy a presentar, ¿ok? Bien, entonces, este ejercicio que hice es un ejercicio que a diario debemos hacer para lograr el autoconocimiento, el autoliderazgo, la inteligencia emocional y la asertividad. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a preguntarme, ¿cómo estoy? Bien, ok, en líneas generales bien. ¿Pero qué estoy sintiendo? Bueno, en este momento estoy un poco inquieta. ¿Y por qué estoy inquieta? Y empiezo a profundizar las preguntas y me voy a dar cuenta que hay situaciones que están muy arraigadas en mí, hay emociones que no estoy gestionando y que de alguna forma esto me puede traer algún tipo de dificultad, de falta de empatía o de falta de asertividad. Por ejemplo, si yo tengo algo como una especie de ira, o algo que me enojó, que no me gustó en el día, estoy guardando, no lo expreso, simplemente lo dejo pasar, va a subir el tono a medida que voy acumulando ese tipo de emoción, o que no lo he trabajado, o que no lo he sentido, porque la emoción es como una visita. Llega la emoción, la siento, converso con ella un rato, le invito a un café y luego la despido. Eso es lo que significa la emoción. O sea, llega, está un momento con nosotros, la percibimos, la sentimos y luego la despedimos. ¿Ok? Bien, entonces ahora voy a invitar colombiana ella, una empresaria con el que he compartido estos días una convención. Le he invitado para que nos... Hola Luz, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Ítala, qué gusto verte, amiga querida. ¿Cómo están todos? Bienvenida a este espacio. Gracias por todos los momentos vividos y qué mejor que tú para contarnos con tu experiencia en el liderazgo y con tu experiencia como empresaria para cómo a ti te ayudó, para que nos cuentes cómo te ayudó o cómo te ayuda el proceso del autoconocimiento en tu diario vivir, en todas las ocupaciones que tienes, que son muchas porque eres una mujer muy productiva, muy proactiva, realmente admirable. Bueno, les voy a contar un momento, un poquitito de lo que es Luz. Luz es empresaria, eh, lidera una empresa de aproximadamente 50 empleados, es líder del Maxwell Leadership, nada menos, ella está en mentoría, apoyo a mentores, es líder de una rama. ¿Cómo estás, Rocío Labrador? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos. Es una mujer multifacética, realmente admirable, y quería invitarle porque este tema del autoconocimiento, ¿qué nos ha permitido o qué nos permite gestionar, estimada Luz? Bienvenida. Y este espacio es tuyo porque una líder influyente como tú, quiero que nos cuentes cómo te ayudó, cómo te ayuda el autoconocimiento en tu diario vivir, en todas las ocupaciones que tú tienes. Ítala, gracias y Rocío, ¿cómo estás? Ahí está saludando Rocío. Qué rico que nos acompañes y gracias, Ítala, por la invitación y permitirme compartir parte de la experiencia y de este caminar de crecimiento que ha sido interesante. Fíjate, Ítala, que antes de llegar al tema del liderazgo en el Maslow Leadership, yo pensé que yo era así y punto. Entonces, además estaba muy centrada en mis debilidades, ¿no? Y siempre estaba mirando lo que me faltaba y admirando a personas hacia afuera. Y yo decía, qué rico, yo me quiero parecer a esta persona, y yo sentía una gran insatisfacción. Pero sucedió algo bastante bonito y se lo debo a un mentor y quiero hacer honor hoy aquí a mi mentor Nelson Cárcamo, porque fue a través de sus clases de liderazgo, de mentoría, en donde yo pude aprender a conocerme. Y sabes que encontré un mundo maravilloso de tesoros que jamás me imaginé.
que yo tenía. Entonces, la aventura de mi vida cambió sustancialmente porque empecé a descubrir lo que yo tenía y no es decir, no a desear lo que otros tenían, sino a descubrir lo que yo tenía y decir, ok, y he hecho y he enfrentado a retos y desafíos maravillosos. Por ejemplo, hablar en la plataforma del Maxwell Leadership y ganarme el premio. ¡Wow! Eso para mí fue algo increíblemente maravilloso porque pues yo tenía miedo a hablar en público. No me gustaba mi voz, no me gustaba verme en cámaras. Y todos esos detalles, y estoy hablando de adentro hacia afuera, pero de lo externo hacia lo interno. Porque sabes que, Ítala, somos un mundo ilimitado de cosas maravillosas que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando tú empiezas a conocerte, empiezas a amarte. Y el efecto de amarte permite que tú ames a los demás como son. Para mí eso es el regalo más grande de descubrimiento que yo he podido recibir. Y cuando tú empiezas a conocerte, suceden cosas como que me encontré con tu curso, con tu taller de autoestima. Porque uno dice, ¿cómo está mi autoestima? No, yo estoy bien o estoy muy mal, ¿cierto? Pero cuando te das ese permiso de entrar a conocer esas emociones, cómo gestionar las emociones, no solamente para ti, sino cuando estás en una posición de liderazgo, que estás relacionándote con otras personas, que además estás influenciando con tus colaboradores, que eso es lo que hay que hacer, no mandar sino influenciar, es importante aprender a gestionar las emociones. Y en esa misma medida vas a generar esa gran influencia en las personas. Así que eso es un efecto multiplicador. Quería preguntarte, y justamente iba al tema, Luz, ¿cómo estás, Elvira? Buenas noches. También se ha unido Vanessa del Maxwell Leadership, Juan Bobadilla también de nuestra escuela de empresarios de Máquina del Dinero. Buenas noches con todos. Yo quería preguntarte, cuando ya tú eres empresaria, líder, tienes muchos logros, nos cuesta, Luz, pensar tan solo en que necesitamos conocernos, porque creemos que esa posición de liderazgo, que ese estatus o que ese podio que tenemos, pues ya nos ha dado el derecho de ser líderes o de tomar todo tipo de decisiones. ¿Cómo entra en tu chip el tema de que tienes que buscar y conocerte más? Realmente lo que me hizo clic, adicionalmente a mis clases de mentoría con Nelson Cárcamo, fue la ley de la conciencia de las 15 leyes del crecimiento. Fíjate que allí hacen tres preguntas interesantes. ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Y qué debo hacer para llegar a ser lo que quiero ser? Y descubrir, Ítala, descubrir que no soy perfecta, que tengo fortalezas, pero que también tengo debilidades y que las puedo abrazar. Wow, tú no te imaginas cuando aprendí eso, cómo me liberé de esa carga tan terrible que tenía porque yo creía que tenía que ser perfecta y cualquier fallita que yo tuviera entonces ya no era perfecta, ya no valía, ya, pero saber que me puedo equivocar, aún deseando dar lo mejor de mí, es, 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 es un amor propio. Poder descubrir mis fortalezas me costó mucho trabajo y aún, yo después, ahora que camino, digo, bueno, estoy haciendo un checklist de fortalezas y digo, ok, esto lo tengo y empiezan a surgir y empiezan a salir y te das cuenta que te vas fortaleciendo. Es muy bonito eso. Y se minimizan las debilidades, no es que desaparezcan, es decir, tú te concentras en tus fortalezas y con esas fortalezas tú dices, yo quiero llegar a ser una mejor versión. Y aquí hablamos de actitudes, de comportamientos, de la manera de pensar, pero también de esas emociones, Ítala. Sí, ahí quería llegar. El hecho de preguntarse quién soy, qué hago, esto nos invita a pasar a otro nivel. ¿Para qué estoy aquí, verdad? ¿Qué herramientas cuento?
qué fortalezas tengo para llegar a cumplir mi propósito. ¿Por qué? Porque es importante entender que el liderazgo se desarrolla de adentro hacia afuera, porque por muchos años hemos confundido al liderazgo con un puesto de trabajo o con eh, algún cargo que uno ha heredado, ¿verdad? O simplemente porque tú estás en la fila y te tocó. Pero el saber quién soy, qué hago y para qué estoy, ¿cómo cambió tu vida, Luz? ¿Y qué Oye, herramientas has usado para lograr esas fortalezas, a conocer tus fortalezas? Una muy buena pregunta, porque yo sufrí de la idea del liderazgo de posición y lo ejercí y tenía muchos enemigos. Y definitivamente me daba cuenta que la gente me obedecía, me seguía porque le tocaba, pero el ambiente en la empresa, la cultura, era una cultura de temor. Pero haber aprendido de estos niveles de liderazgo y haberme dejado guiar e enseñar, que eso es otra característica importante que debemos atender y escuchar, de que somos aprendices eternos y que tenemos un espíritu enseñable. Fue maravilloso porque yo he podido avanzar en esos niveles de liderazgo, de ir comprendiendo. ¿Y qué pasa cuando tú comprendes que no es por posición, sino es por la influencia? Nuevamente te das cuenta que tienes que trabajar en ti y buscar ser esa mejor versión cada día. Y sabes que es lo más sorprendente, que te das cuenta que no hay límites. Así que es una maravilla, porque yo antes decía, ok, me comporto de esta manera, soy así y no me voy a mover de aquí porque yo soy así. Pero cuando empiezas a darte cuenta de todas esas maravillas que hay y que empiezas a adaptarte, a ser flexible, a respetar a los demás, a amar a los demás de una manera libre, natural, encuentras tu esencia, definitivamente no hay límites y es algo que viene a impactar la vida de los demás, porque no se trata solo de ti. Es decir, tú te encuentras, pero inmediatamente le estás transmitiendo algo a las personas con las que te estás relacionando. Y allí tú empiezas a generar ese cambio en otras personas también. Sí, justo eso dice Vanessa, ¿no? Luz, eres siempre luz. Eso significa que la gente ve tu nivel de influencia y obviamente es por todos esos pasos que has dado, ese cambio y ese autoconocimiento que te permitió ver lo que acabas de decir, ¿no? El hecho de que tú creías simplemente que tenías un liderazgo por posición, ¿verdad? Y simplemente la gente tenía que seguirte por esa razón. Pero cuando comprendes que eh, debemos crecer en el nivel de influencia, y aquí quiero citar a John Maxwell, que también hablas en las 15 leyes, de que nosotros tenemos que crecer sí o sí, el cuerpo humano tiene que crecer, pero el desarrollo del ser humano como sí, el crecimiento personal es algo intencional. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué herramientas buscaste para lograr ese autoconocimiento y que ahora tengas esa paz de decir, estas son mis fortalezas, estas no son mis fortalezas, y de sentirte bien como eres, porque inicialmente dijiste, bueno, yo buscaba ser como alguien, ¿no? Pero desde la paz que proyectas en este momento de lo que dices, así soy, así me amo, eh, no soy perfecta, pero tengo infinitas posibilidades de seguir creciendo. Pues indudablemente la herramienta más importante que tuve yo en los últimos años ha sido toda la influencia de John Maxwell, sus libros y pertenecer a la familia del Maxwell Leadership. Estar en ese ambiente de crecimiento permanente, porque no solamente uno desarrolla habilidades como coach, como orador, sino esa interiorización de la autogestión en el liderazgo que caminamos nosotros con nuestro mentor Nelson Cárcamo, fue fundamental. La lectura, el trabajar en coaching y poder empezar uno a hacerse auto-coaching y preguntas,
sacar tiempo para reflexionar. Y algo muy importante que hace parte de mi vida también es estar en comunión con Dios, porque definitivamente allí es la fuente de todo. Poder sensibilizarte a saber escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a través de ese silencio, de esa comunión, es fundamental para mí, para esa transformación y para encontrar todas esas eh, herramientas y todos esos dones y talentos, esas fortalezas que Dios ha colocado en mí. Sí, mucho tiempo, voy a hablar algo que a mí me pasaba, mucho tiempo estuve intentando conectar con las personas y me di cuenta, Luz, y viene a colación a lo que tú dices, que muchas veces cuando no ponemos a alguien superior, como es en este caso Dios, para los que somos personas creyentes, personas de fe, si nosotros no ponemos a Dios en el primer lugar o en el lugar que le corresponde, inconscientemente, de manera eh, que no nos damos cuenta, nos ponemos en ese lugar y creemos, ¿no? Creemos que definitivamente somos nosotros o somos nosotras las que tienen esos dones, las personas brillantes, las personas que quizás no nos vamos a equivocar o quizás lo que hacemos está bien. ¿Cómo te ayuda en este caso el tema espiritual o el tema de fe en lo que tú haces? Hola, Gude, buenas noches desde Nueva York. Buenas noches. Luz. Y Tala, es fundamental haber comprendido que soy hija de Dios, que puso en mí una semilla especial para un propósito especial, ha hecho que busque esa fuente para poder comprenderlo, para poder amarme. En el momento en que yo empiezo a amarme, empiezo a tener una comunicación así, uno a uno con Él, y empieza a fluir porque me siento instrumento de Él y aumenta la fe y siento que no estoy sola. Además, en ese mismo momento, fíjate que la palabra nos enseña que somos hechos a imagen y semejanza. Ok, Dios, a imagen y semejanza, pero ¿cómo? Y ahí empieza a desarrollarse ese diseño perfecto que en mi caso lo estoy conociendo porque uno no termina de conocerlo, pero que digo, y aquí yo tenía este don y tengo este talento y es para esto. Entonces, estar en comunión con esa fuente divina te abre las puertas y te muestra para crear, para ejecutar, para pararte, para la acción, en fin, aprender que soy co-creadora con Dios. Wow, Ítala, eso hace que antes a mí me daba como temor pensar. Yo decía, no, lo que dicen los demás vale, pero yo no tengo la capacidad de pensar y eso no está bien. Pero cuando descubrí que soy co-creadora con Dios y que Él pone esas ideas en mí, wow, eso es maravilloso porque además viene esa creatividad, viene, y estoy trabajando en mi creatividad y por ahí hay una amiga que me está ayudando en fortalecer eso que ya tenemos y que lo tenemos todos. No es que yo sea alguien especial o tú alguien especial, todos tenemos esos dones y talentos que hay que irlos descubriendo. Entonces, ir a esa fuente definitivamente es mantener la llama encendida de querer conocerme más y descubrir más y de amarme más. Hablaste de un tema del amor propio. ¿Qué tenemos que hacer los líderes? ¿Qué tenemos que hacer los empresarios para conectar con esa necesidad de saber, de conocer cómo está nuestro amor propio? Muchas veces, hoy día hablaba con una mujer empresaria también, ella pensaba que el amarse era egoísmo o era soberbia o eso era un tema, digamos que orgullo, ¿no? Que no era bueno para uno. Y Tala, esto es fundamental por algo. Y fíjate que hoy, haciendo una publicación de Equipa a Otros, que es uno de los valores de John Maxwell, eh, encontré una frase que me compartió Yerlinde muy bonita y dice, descubre lo que tienes y compártelo a los demás. Porque cuando tú se lo das a los demás y les ayudas a desarrollar ello, eso
ellos van a llegar a ser una mejor versión. Entonces, un empresario que empieza a amarse de esa manera, conocerse, aceptarse, le va a transmitir a sus colaboradores lo mismo. Y lo que va a hacer es que va a generar en ellos un crecimiento y un desarrollo de un potencial ilimitado. ¿Qué va a pasar con la empresa? Pues que la empresa también va a crecer y van a venir una serie de beneficios. Entonces, darle la oportunidad a las otras personas que también se conozcan y se amen, hace que haya un ambiente de crecimiento y de desarrollo. Ok, entonces, para ir cerrando esta entrevista tan importante que en donde nos has dado muchos tips, muchos temas tan poderosos de cómo es que a ti te ayudó eh, el autoconocimiento a crecer no solamente como persona, sino como líder, como empresaria, como alguien influyente. En primer lugar, podríamos decir, y por favor me corrige si no estoy en lo correcto, te ayudó a encontrar tus fortalezas, ¿verdad? Así es. Autoaceptarte y a no estar comparándote ni ver en otras personas lo que tú realmente eres. También te permitió equivocarte, que es algo maravilloso porque comprendemos que no somos perfectos, pero aún así tenemos un propósito, ¿verdad? También te ayudó a encontrar tu propósito. ¿Qué puedes decir sobre eso, sobre el propósito de vida, que es la base de la realización personal? No, Itala, el propósito de vida para mí ha sido, eh, se ha abierto un camino. Cuando encontré mi propósito, yo veo un camino largo que recorrer, pero se han generado varias cosas. Uno, fortalecer mi identidad como hija de Dios, como mamá, como empresaria. Y cuando tú asumes esa, o no, te fortaleces en esa identidad, encuentras ese propósito. ¿Y sabes qué pasa cuando encuentras ese propósito? Que llegan las asignaciones. Y hoy le agradezco a Dios por la asignación que me ha dado de poder trabajar con empresarios latinoamericanos, de acompañarlos, de escucharlos y de aportar de una u otra manera. Y no es que uno se las sepa todas, pero el poder brindar la mano en algún detallito, no te imaginas lo que eso genera en las otras personas porque yo lo he recibido. De manera que viene ese modelo que es identidad, propósito y asignación, el IPA, que no se me olvida y que yo hoy veo un camino largo que recorrer y me encanta porque lo veo despejado y quiero llegar allá, quiero ir muchísimo más lejos con esa paz, con esa tranquilidad y con esa emoción de que estoy siendo útil para muchas personas y cumpliendo esa asignación de Dios. Voy a tomar esto que dijiste, ¿no? Conocerte a ti mismo. ¿Cómo estás, Jenny? Buenas noches. Conocerte a ti mismo te despeja el camino y te ayuda a enfocarte en lo que es tu propósito, tu asignación, pero lo fundamental, al tú dar, te llenas de esa gratitud, de esa luz que la gente empieza a ver en su camino. ¿Cómo te sientes cuando logras, por ejemplo, y ahí voy a la ley de la proximidad, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando las personas te dicen, gracias, Luz, no me hubiese dado cuenta nunca de este tema que yo tenía, porque yo te he visto en la convención que tuvimos, cómo vibrabas, cómo realmente disfrutabas el hecho de asesorar a varios empresarios. Incluso a mí me han buscado porque tú les has hablado y ya están digamos que poniendo en práctica. Hoy me llamó una mujer, me dijo, ya, y estoy haciendo lo que Luz me ha dicho y realmente está funcionando. Entonces, ¿cómo te sientes tú y cómo es que agrega esto valor a la vida de otros y cómo agrega valor a tu vida también? Yo creo que la palabra es agradecida. Agradecida con Dios y agradecida conmigo misma de haberme dado la oportunidad de ser instrumento para agregarle valor a otros y de ser luz para otros. Entonces, hasta mi nombre aprendí a quererlo. Soy luz. Eso me emociona mucho saber el significado. Y cada vez que me dicen tú eres luz, hola luz,
yo digo, wow, hay una connotación ahí, entonces ese agradecimiento empieza a multiplicarse y creo que es lo que me da la fuerza para seguir adelante en este propósito divino de Dios. Wow. Bueno, amigos, los que están ahí, Luz tiene que irse porque tiene otro compromiso. Yo solo quiero cerrar esta transmisión agradeciendo su tiempo, su amistad, el hecho de que yo pueda contar con ella y de hecho va a ser mi asesora personal empresarial porque ella recorrió este camino y yo estoy empezando. Y agradecer a la vida, a Dios, porque esta comunidad de personas que están eh, muy animadas, muy entusiasmadas, de manera intencional, buscan el crecimiento, realmente hace que las cosas feas que pasen en la vida se hagan más llevadera. Y quiero agradecerte, Luz, y te auguro todo lo mejor en todo este propósito que tienes. Agradecerte este tiempo, agradecerte que seas luz para muchas personas y aconsejarles o permitirles que dar a las personas este consejo, ¿no? De que aprendan a conocerse, utilicen estas herramientas que hoy Luz nos ha enseñado y no tengan miedo a buscar esa luz que ustedes tienen, porque finalmente lo que logramos es no solamente esa sonrisa, esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad, sino también contagiar eso a las personas que nos rodean. Muchísimas gracias, Luz. Y para cerrar esta transmisión, quisiera que nos hables, que nos des algún consejo o cómo podrías instruir a la gente para que busque ese autoconocimiento. Itala, es darse la oportunidad de aceptarse y cuando uno empieza a aceptarse, entonces ya empiezan y se abren las puertas. Yo creo que todo está tan coordinado, se abren las puertas de esas herramientas que tú mencionas. Hoy en día hay muchísimos cursos, muchísimas mentorías, muchísimas terapias, lecturas que permiten que tú empieces a conocerte. Y la invitación muy especial es que trabajen la ley del crecimiento de las 15 leyes de liderazgo, que es básica para ese crecimiento, para ese autoconocimiento y para desarrollar y llegar muchísimo más lejos de donde tú estás hoy. Así que esa es la invitación, date la oportunidad de conocerte, de amarte y de descubrir quién eres y quién quieres llegar a ser. Muchísimas gracias, Luz. A todos, muy buenas noches. Gracias por estar ahí, por los corazones. Compartan este video si les ha interesado, les parece que alguien necesita escuchar este consejo, estos mensajes que nos da Luz. Por favor, compartan en sus redes. Muy buenas noches. Hasta el próximo jueves con otra invitada especial porque vamos a compartir lo que ya estamos nosotros de alguna forma aprendiendo. Muchas gracias, Luz. Dios te Gracias, bendiga. Dala. Bendiciones a todos. Hasta el Saludos próximo para jueves. todos. Chao, chao. Bendiciones. Gracias. Chao.